Se revela por aquí. Bueno, buenas noches a todos, a todo este público hermoso y presente. Me regocijo en ustedes. Quiero agradecer la oportunidad de estar acá, a la Dirección de Cultura de la Universidad Francisco de Miranda, a los titos que me acompañan hoy, a mi amigo y hermano Amador Muset. Y bueno, ¿qué decir de Olimpo? Todavía mi corazón está palpitando de tanta belleza, porque yo digo siempre que tengo unas alas que no me las han podido cortar. Cuando él habla de los pájaros, me siento así. Bueno, vamos a ofrecerle esta intervención. Espero que me soporten, que oyendo a los otros se me hace un poquito larga, pero disfrútenla. 14 de diciembre, San Juan de la Cruz, escritor. Llueve y soy un trueno leve entre muros. El agua me anega las palabras con las que quiero decir una plegaria. Soy manso poblador del miedo, un rehén custodiado por jaguares. Yo los observo mientras procuro diluir con lágrimas los terrones de sal que cargo en los ojos desvelados. Estoy a la intemperie de este lado de mis huesos. Diario de los Santos, de José Barroso. Hoy estoy acá para compartir con todos ustedes la experiencia de haber creado un libro de poemas o composiciones, como me gusta llamar este tipo de obras, por lo menos a las mías, y traerlo para presentárselos. Alegoría poética entre metáforas y sombras, nació como nacen los hijos del vientre cristiano, listos para ser bautizados. Esa aventura me trajo hasta acá, a estas tierras donde los hombres sembraron libertad, pero también cultivaron el sustento de sus hijos bajo el embrujo de cantos y poemas, nacidos del alma, nacidos de la tierra y el mar. No se puede pedir más. Bautizar a mi hijo en la cuna de José Leonardo Chirinos, Josefa Camejo, Elías Davier Curiel, Hugo Fernández Joviol, el vikingo con el que tuve oportunidad de compartir, Ali Primera, Guillermo de León Calles, José Barroso, Tino Rodríguez, Eudes Naves Soto, Rafael Sánchez Rafuche y tantos otros talentos que sembraron sus semillas en esta tierra de libertad. Agradezco esta oportunidad de compartir mi trabajo, porque conseguir, desarrollar y consagrar un espacio para la libre divagación y exultación de las creaciones literarias, esas que se precipitan en la mente y palpitan en los corazones desbocados por las premuras del arte, no tiene precio. Sobre todo para los espíritus que caminan y luchan en pos de la reafirmación de su existencia romántica. Imagino que así ha sido el trillar de nuestros poetas y testimonio el mío en términos de creación. Confieso que me cuesta hablar de mi trabajo, pero lo intentaré, ya que estoy consciente de que escribimos para nosotros, con o sin intención de revelarnos o revelarnos. Queremos mostrarnos o escondernos ante esos significantes personajes que nos acompañan en la hazaña de vivir. Algunos de ellos desconocidos y otros a quienes les va directo el verbo garabateado en el fragor de la inspiración poética, insignes conocidos. Con todos deseo compartir mi verbo poético, alegorías y metáforas, que en mi caso son creaciones alegóricas que se atreven a confrontar a la sombra para amigarse con ella. Ejercicio nada grato, pero de obligado cumplimiento, sobre todo cuando se quiere superar la barrera de la ignorancia y la enajenación, esa que nos limita ante los propios anhelos de conocernos, aunque sea en la intimidad de nuestros desvaríos. Releyendo algunos de mis trabajos, no pude dejar de lado el enjambre de emociones encontradas en los recuerdos y la satisfacción que me provoca evocar las osadías intelectuales de Nietzsche. Recordé que al finalizar su magno libro, El caminante y su sombra, el autor se desnuda y hace de caminante, un caminante que habla profusamente de su sombra. Confieso que este poemario, ni mucho menos en su contenido, pero asimismo estoy persuadida que Freud
Ante este evento desmoronaría mi opinión y diría otra cosa. Lo acepto sin dudar o resistirme ante mi inconsciente, ya que él sabe más que yo de ese Señor que nos acosa a todos. Desde esta experiencia de escritora y escribana de mi propia conciencia, me atrevo a afirmar que la poesía o el poema tiene un espacio en el mundo que le es propio. De hecho, este género, en su proceso de desarrollo, ha influenciado todos los ámbitos del vivir y el quehacer cotidiano, propio y de nuestra gente. La poesía, con identidad propia y sin distingo de clase, ha superado todas las épocas. Y es que no podemos sustraernos a la influencia histórica que acompaña la prosa o el verbo poético en las diferentes etapas culturales de nuestra civilización. Podríamos señalar que la poesía infiltra todos los órdenes de la existencia, político, familiar, emocional, espiritual, romántico, religioso, y a los que trabajamos con las dolencias del alma, no nos queda duda que la misma ejerce influencia altamente sanadora, ya comprobada en individuos que adolecen. Parafraseando a Jung, se podría decir que todos tenemos vivencias y nuestra psique responde a los contenidos inconscientes de las historias para ajustarse a la gran historia, con mayúscula, y a la historia personal, con minúscula, conocerlas y trascenderlas. Ahora bien, en este trabajo he echado mano de elementos simbólicos que permiten el abordaje de las diversas emociones, sentimientos y vivencias que concurren a la hora de escribir desde la inspiración. En este sentido, el poema contribuye a incorporar y a propiciar el acercamiento de los otros, poniendo de relieve la otredad, a partir de los cuales se estrechan vínculos afectivos, espirituales y emocionales en sincronicidad con todo aquello otrora desconocido y que hoy se vuelve familiar. Al hacerlo, me miro en el espejo del poeta y me vuelvo ella o él, sin máscaras o disimulos distractores. En este sencillo pero significativo proceso estriba la eficacia simbólica del poema que ocupa, estremece y sacude los sentidos del escritor y el lector, y que puede llegar a ser un elemento eficazmente sanador de muchos eventos fraguados en la vida cotidiana de ambos actores. En resumen, aquí ahora estaríamos contribuyendo a definir la importancia práctica de la poesía. Sin embargo, no es nuestra intención en este momento meternos en esas honduras y en tal sentido nos atrevemos, en respuesta a lo anterior, a citar a Goethe frente a su obra cuando dice: si el libro Fausto tiene o no objeto, si revela o no una tendencia a un estado sublime y épico, si obliga o no al lector a remontarse a esferas elevadas, no es necesario que yo lo diga. Creo firmemente que una inteligencia despejada y un recto juicio tendrán que trabajar mucho para hacerse dueño de todos los secretos que he involucrado en mi fábula. En fin, paradójicamente, aunque pareciera una fanfarronada del insigne hombre de letra, su señalamiento es cierto. Nos hacemos dueños de todos los secretos cuando estamos alineados con sentimientos y hacemos uso consciente de las señales que nuestro inconsciente nos ofrece sin miramientos. En ese inconsciente archivo acásico, para Jung, está inscrita nuestra historia y la historia de la humanidad. Vale acotar que toda la psicología arquetipal de Jung se sustenta en la premisa del prototipo histórico y el retorno con aspiraciones resolutorias de los hechos. Quiero darle a este señalamiento el carácter sagrado por la similitud asignada al mito, entendiéndose como precedente de las religiones y de los actos de orden espiritual. Y es que la poesía, tal como la percibo, adopta esta fisonomía por un ejercicio de la creatividad en plena entrega de la libertad. Además, suele asimilar formas particulares y figurativas para adentrarse en una realidad personalísima y subgénere, del sujeto que la dibuja a lo interno y la exulta a lo externo en símbolos, metáforas, alegorías, con poder significativo para el escritor y el lector. Por consiguiente, la poesía y el mito en correlato irrumpen para generar arte, para recrearse ante un mundo expectante que recibe en su sacralidad y misterio
los contenidos cargados de significantes y significados por orden artístico, cultural y emocional. Ante tal realidad, es de señalar que todo aquello creado y expuesto por la mente prodigiosa del hombre es en principio una creación y recreación de lo existente o pensado en su mundo interno. En sí, todo lo que existe es la expresión de los contenidos inconscientes que afloran y se hacen tangibles, sensibles y visibles. Obvio es que la herencia cultural nos persigue y llegamos a ser o expresar aquello para lo que fuimos moldeados. Cabe indicar, por otra parte, que en ello tiene peso específico el legado biológico y cultural con que fuimos dotados, con intención o sin ella, antes de que fuésemos lo que somos y algo más. Es decir, que la liberación de emociones y sentimientos que pulsan por exteriorizarse pueden dejar al desnudo algunos secretos de los espíritus soñadores en los cuales se despierta el poeta. De ello nace la poesía que se plasmará en arte y servirá para consagrar la obra final, a saber, el poema hecho obra de sanación. La creación de un poema llega a ser similar a parir un hijo. En este proceso tiene lugar la gestación, el trabajo de parto y el advenimiento de la obra. La misma es la resulta de toda la historia consagrada de su creador y del grupo al cual pertenece. La poesía adosa su existencia todos los elementos y motivaciones que dieron origen cuerpo a la creación. La poesía no es extraña al creador, ostenta así un grado de consanguinidad absoluto, porque se alimenta de sus venas y nace de sus entrañas. Cuesta arriba, por decirlo menos, es voltear la mirada y pensarse el más original de los originales. Ante ello me atrevería a decir que todo está dicho. No obstante, cada uno tiene forma y estilo de manifestarse ante el mundo, sin perder de vista que el mundo es de todos, pero nuestro mundo siempre será nuestro mundo. La belleza o la fealdad estarán determinadas por los ojos de aquel que mira y lee con su individual presente la obra que se posa ante su juicio. Hay belleza en el poema, hay poesía en todo lo que tildamos de bello, al menos para nosotros. Hay arte en la belleza o la fealdad de la creación, y solo nuestros despejados o amurallados ojos nos señalan nuestra verdad. Existe belleza en cada trazo que expresa un sentimiento nacido en la contingencia del sentir y del vivir. De tal manera que aunque la belleza sea un valor y lleve una carga subjetiva, en tanto y en cuanto se relaciona con los gustos y costumbres de los actores. Pensaba en lo antes dicho y también acerca de la subjetividad de la belleza o la fealdad, y vino a mi mente el pintor noruego Edvard Munch. En específico recordé su egregia pintura El Grito, que es la representación del dolor y la angustia reflejada y vivida por el autor. Tal obra sin duda refleja su propia existencia, su realidad emocional, por muchos conocida. Allí pintó su encarcelada vida y lanzó su propio grito de dolor ante tanta adversidad sufrida en un mismo cuerpo. Ejemplos palmarios y de similares expresiones encontramos en el arte. Cabe señalar a manera de despojo y confesión que la temporalidad que invade a un poema realizado en el presente está somatizada a posteriori, es decir, que la afectación o pulsión libidinal que energiza la premura en la creación de la obra se sucede en el ahora, pero se proyecta en un allá y entonces. Parafraseando a Heidegger y con temor de malinterpretar su intención en las cuestiones del arte, me atrevería a decir que arte, como manifestación universal, recoge el sentir de la creatividad humana como un todo. Luego entonces a la poesía como tal le sigue la misma suerte de ser una creación artística del ser humano. Similar opinión asume Atanasio Alegre al citar con carácter significativo para este tema también a Heidegger, cuando dice: el lenguaje es la casa del ser. La palabra más linda, el lenguaje es la casa del ser. En esa morada vive el hombre, en la palabra vive el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa morada.
Se pone de relieve la palabra, el verbo hecho poema, como una obra de arte creada por un ente sintiente que describe lo vivido, soñado o imaginado. Así visto, el poema siempre será la resulta de un pasado que tuvo su presente. No obstante, como toda obra de arte, será y permanecerá a pesar de todo y todos. Tiene existencia, y más aún, toma vida desde la vida de su creador. Muchas de estas obras sobrevivirán y otras serán perennes. Igualmente, pienso que a pesar de las sombras y las dudas que se ciernen sobre la poesía como elemento que se expresa con belleza estética ante la máxima criatura terrenal que es el hombre y sus huestes celestiales, no es menos cierto que la obra poética lleva la espada de la palabra y la fragancia de la rosa en sí misma. De hecho, es capaz de concebirse como elemento que coadyuva la sanación de las almas, por efecto mágico del decreto pronunciado, de la palabra, del verbo hecho carne y la intención que se desencadena. Recojo, con base a la importancia de la palabra, la advertencia que hace respecto a ella Nietzsche, considerado hoy uno de los propulsores del posmodernismo. Señala él, la palabra es peligrosa si los individuos se encuentran en ciertas condiciones. Por ello, debe ser elusiva, inclusive cuando parece directa. La literalidad misma remite a la metáfora que requiere de paciencia por parte del lector. Este ha de acercarse a ella siendo el orífice de la palabra, mirando atrás y adelante. En tal sentido me hago eco y sumo este género literario como la posibilidad del poeta y sus lectores de actualizar sus contenidos inconscientes y renovar los elementos borrosos o olvidados de la psique, esos que impiden completar la sanación para lograr una vida plena. Son muchos los poetas que mediante sus creaciones han marcado un antes y un después en la vida de los buscadores. En mi caso, he tenido varios encuentros, todos de inestimable valor. Puedo decir que mi comunión con Walt Whitman es irrestricta. Por lo cual, seguidora consecuente como soy de Whitman, me acojo a su invitación y hago mío su llamado. Cito un párrafo de un poema de Whitman. Quédate conmigo, vive conmigo día y noche y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existe además millones de soles más allá. Y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más allá de los ojos de los muertos, ni te nutrirás en el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas las direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre en tu ser. Walt Whitman. En tal evento quedo suscrita a la poesía hasta que me corresponda volver al infinito. Quiero terminar declarando, haciendo mía la frase de un poeta, Jacques Pierre, que dice: declaro estado de poesía permanente. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí acompañándome. Gracias por poetizar en este momento.